Bueno, estamos acá con el ingeniero Ariel Garbard. Bueno, desde ya muchas gracias por esta entrevista. He presenciado una charla realmente esclarecedora, muy interesante, que tiene que ver con la posibilidad que existe de que el gobierno de Mauricio Macri quiera producir un fraude electoral para poder perpetuarse en el gobierno. ¿Es así como usted lo plantea? Bueno, sí, ya yo lo vengo planteando esto desde el mes de enero, ya hace 6 meses. Aporté prueba en la Fiscalía Federal Electoral número 1, la documentación de este software que indica claramente que tiene la capacidad de transformar y manejar la información que digitaliza. Es un software secreto, tiene código fuente propietario, con lo cual es imposible de fiscalizar, y al ser imposible de fiscalizar, viola el artículo 108 de la Ley Nacional Electoral, que establece que todos los partidos políticos tienen que poder verificar el software que se utilizan en las elecciones. Esto no se puede hacer, entonces ya, independientemente de que se haga el fraude o no, que es una posibilidad cierta, ya el software es ilegal y por lo tanto la justicia electoral debería prohibirlo. Pero bueno, estuvimos con muchos compañeros bastante solos en estos meses, donde no se visibilizaba el tema porque los medios masivos de comunicación y medios alternativos del campo nacional y popular no lo tomaban, hasta que finalmente se empezó a hacer consciente esta gravedad institucional con el fallo, el problema de conectividad que tuvo el simulacro que se hizo recientemente. Usted hizo un análisis muy interesante sobre este fallo que existió en la comunicación del sistema. ¿Cuál es? ¿Lo puede comentar a la gente? Yo digo que esta falla de conectividad, bienvenida sea, porque instaló definitivamente el tema al punto de que el candidato a presidente más probable que tenemos, que es Alberto Fernández, y a vicepresidenta Cristina Fernández, Alberto Fernández ya habló públicamente de esta posibilidad de que hagan fraude, su preocupación, y los apoderados de Frente de Todos y Todas y además del Partido Justicialista hicieron presentaciones ante la justicia para que este software ilegal no se utilice. Pero justamente esa falla que tuvo en la conectividad me llamó mucho la atención, en mi carácter no solo de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, sino de titular de seguridad de las comunicaciones, que es una materia en la UTN de la carrera de ingeniería, de sistemas donde analizamos los problemas justamente de la seguridad, la fiabilidad, la falla y la adulteración de las telecomunicaciones. Porque la caída de la conectividad fue algo muy sencillo de resolver y fue una conectividad muy común entre computadoras a través de la nube, mediante Wi-Fi, que todos la hacemos con nuestros celulares, con nuestras computadoras, en cualquier ambiente Wi-Fi. Y una empresa especializada en informática no debió haber tenido ese problema y quedó instalado en los medios de comunicación, y así se difundió, como que es una empresa que ni siquiera es capaz de conectar su computadora, por lo tanto es totalmente no confiable. ¿Cómo le vamos a ceder, como hizo ya el gobierno, todo el escrutinio informático a Smartmatic, a esta empresa? Sin embargo, el análisis que yo hago es que la preocupación principal no es esa. La preocupación principal es que si llega a funcionar la conectividad, van a hacer funcionar este software secreto e ilegal, con el cual nos pueden hacer fraude. Entonces, en realidad no tenemos que minimizar y pensar que esta empresa es ineficiente. No, esto para mí es algo distractivo, es
hacer creernos que si no fue capaz de conectar sus computadoras, menos va a ser capaz de hacer fraude, que es una operación técnica más compleja. Y esta es la falsedad, esta es la fake news. En realidad, el software no es el que falló. El software que se llama Electron 360 no falló, como los medios dicen. Lo que falló es una conectividad, que es previa a la utilización del software. ¿Y eso no les permitió a ustedes analizar cómo actúa también ese software? ¿Puede ser? No nos permitió porque el software no actuó. Si las computadoras no se pueden conectar desde las escuelas al centro de cómputos, al servidor que está en el centro de cómputos, no se puede probar el software. En los pocos casos que sí funcionó y el software transmitió los supuestos telegramas, no pasó absolutamente nada. Es decir, si yo tengo un software secreto que no se puede fiscalizar y una versión de ese software, la versión inofensiva del software, hace la transmisión y no se adulteran los datos que están en ese acta, que son los votos, entonces lo que hago es minimizar el problema, preocuparme por el árbol y no por el bosque, cuando el bosque es un software que va a tratar todos nuestros votos, que no se puede fiscalizar, que es ilegal y que además en su documentación técnica confiesa el propio software que puede manejar y transformar la información de nuestros votos. Y una consulta, usted comentaba también en la charla que la vamos a poner, vamos a poner el audio en la página también, así que escúchenlo, de que esto es voto electrónico. Absolutamente. No es que es un software que es solamente para la información. Segunda fake news, la de que esto no es voto electrónico. La definición de voto electrónico es cualquier dispositivo, mecanismo, aparato, hardware o software, que se interpone entre la voluntad del ciudadano que emite su voto y el centro de cómputos. Claramente, este es un software que se interpone entre las actas de escrutinio donde están volcados nuestros votos y confeccionada por los presidentes y fiscales de mesa y el centro de cómputo. Por lo tanto, es un tipo de voto electrónico. Usted habló también de Alemania. ¿Por qué Alemania retiró el voto electrónico? Me gustaría que explique el por qué. Bueno, es muy el país más avanzado tecnológicamente en Europa, que es Alemania, especialmente en tecnología informática, no solamente en tecnología automotriz, como es más conocido, en el año 2009 su Corte Suprema dijo que los votos electrónicos son inconstitucionales. No importa qué tipo de voto electrónico, sencillamente porque el ciudadano común, que solo sabe leer y escribir, tiene que ser capaz de controlar, fiscalizar su propio voto, qué es lo que ocurre con su voto. Si hay una caja negra, un software, un hardware, un mecanismo de informática o de electrónica que tramita ese voto antes de que sea computado en el centro de cómputos, entonces hay voto electrónico y por eso la persona normal no lo puede fiscalizar. La persona normal no puede fiscalizar, no puede saber lo que pasa en esa caja negra y por eso esa misma doctrina fue seguida por prácticamente todos los países de Europa y por casi todas las democracias donde el pueblo elige a sus gobernantes mediante el voto. En el mundo hay 295 países donde se elige a los gobernantes por elecciones. Solamente 7 quedan con voto electrónico. Todos los demás mantuvieron el voto con papel, con boletas de papel, únicas o no únicas, pero boletas de papel al fin, sin ninguna transmisión electrónica con un software intermediario, y las que lo tenían volvieron a usar el voto de papel, siguiendo justamente esta doctrina de la Corte Suprema Alemana.